Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial donde estamos nosotros enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en Mateo capítulo 8 y ahora estamos en versículos 26 y 27. Esta es la última sección de este párrafo y luego la siguiente sección va a ser Mateo 8, 28 hasta 34. Pero ahorita vamos a concluir con versículos 26 y 27 hoy día y te recuerdo lo que está pasando aquí. Aquí están los discípulos en un barco con el Señor Jesucristo. ¿Te recuerda eso? Ahí donde ellos se encuentran ahí con el Señor y vamos a leer la escritura aquí en su contexto completo donde dice lo siguiente. Dice, cuando entró Jesús en la barca y sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo en versículo 26, dice, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y en versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Te recuerda que le dije que en una enseñanza expositiva, lo que típicamente nosotros hacemos es enseñar la palabra versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. Donde yo quiero hacer aquí es enfocarme en un solo concepto, el concepto de temor, de temar, ¿no? Note bien aquí en versículo 26 lo que está sucediendo aquí. Dice, y él les dijo, ¿por qué estáis? Te recuerda que ellos fueron a levantarlo, lo fueron a despertar, él estaba durmiendo. Y él dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Note que en este concepto de temor, y hay varios significados y perspectivas sobre ese concepto y cómo se aplica, depende de la situación que tú y yo nos encontramos. Pero el temor que ellos tenían es, a pesar que estaban a la par, estaban juntos con el Señor Jesucristo. Imagínense eso, ellos estaban a la par con Él estaba ahí, No era muy lejos porque no era una lancha grande y ahí estaban a la par de él y ellos se encontraron en una situación aterrorizados, amedrentados, porque se lo olvidaron en ese momento con quién estaban ellos. Pero note que el temor puede ser algo bueno como también algo malo. A veces el temor nos impulsa a responder con más vigor y fuerza, ¿no? Inteligencia y sabiduría, mucho más allá de nosotros mismos. El temor nos puede hacer encarar dos cosas. Escucharon, el temor nos puede hacer encarar dos cosas. Primeramente, el temor puede hacernos ver la verdad, la realidad acerca de nosotros mismos, eso es cierto, lo que realmente somos, quiénes realmente somos y por qué estamos aquí. La segunda cosa es que el temor puede impulsarnos a encarar nuestra desesperante necesidad. El hecho de no ser perfectos ni completamente autosuficientes, contenidos en nosotros mismos o adecuados para todas las cosas. Mira, la verdad es que no somos lo máximo de la existencia, ¿no? Ni un ejemplo de lo que el hombre debe ser.
el humanismo, ¿no? Y la filosofía humanista diciendo que el hombre es todo, no son, mira, no son la corona de la gloria de la conducta del pensamiento. Mira, necesitamos desesperadamente, ¿no?, encarar el hecho, este hecho, ¿no? No importa lo bien que nos conduzcamos o los pensamientos elevados que tengamos. Todavía hay terribles tempestades que se abaten, que se abaten sobre nosotros y que nos traigan como las olas del océano que se siguen una a la otra. Y después viene la ola final, ¿no? La ola final que nadie puede controlar, la gran ola de la muerte. La gran ola de la muerte que se nos despoja del aliento de vida. Tenemos que encarar la realidad. Y eso es algo que tú y yo tenemos que reconocer, ¿no? Y estos hombres que estaban con el Señor, discípulos, que habían caminado ya un buen tiempo con Él, ellos estaban aterrorizados. Porque mira bien, te recuerda ya en Mateo 8. Mira lo que dice. En versículo 26. Y dice, ¿por qué estáis amentados, ¿no? ¿Ves? Hombres de poca fe. Pero te recuerda dos versículos antes, en versículo 24, te recuerda que dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y ellos estaban, mira, en otra palabra, lo que había pasado es que las olas literalmente se habían levantado sobre ellos, ¿ves?, al otro lado de la barca, ¿no? Y los dejó a ellos ensopados, mojados, ¿ves?, completamente. Y tú y yo tenemos que reconocer, ellos estaban aterrorizados. Tú sabes que la mayor parte de las cosas del mundo, que sucede en el mundo, tú y yo no tenemos ningún control de la mayor parte de las cosas que suceden en este mundo. Ahora, tenemos que encarar la realidad. Ahora, ¿cómo que nosotros lo hacemos? Esa es la pregunta, ¿no? La tercera cosa que nosotros tenemos que reconocer sobre este concepto del temor es que el temor puede impulsarnos, ¿no?, a encarar nuestra necesidad de una ayuda más allá de nosotros mismos. El orgullo humano no nos permite a nosotros muchas veces a pedirle ayuda a los demás, ¿no? Mira, a encarar la muerte, estamos tan indefensos, ¿no?, como lo estuvieron los discípulos. No podemos detener la muerte. Llegado el momento, note bien, morimos. Esa es la realidad. Note también esto. Igual que los discípulos, ¿no?, necesitamos ayuda a todo momento. A todo momento. Tal vez no confesamos nuestra necesidad, pero la necesidad de Cristo nos acecha siempre. Lo reconozcamos, o no. Nosotros necesitamos ayuda. Note bien, podemos andar día tras día en nuestra propia habilidad, semana tras semana en nuestra propia habilidad, mes tras mes en nuestra propia habilidad, año tras año en nuestra propia habilidad. Pero si confiamos en que Cristo nos salva, habría una enorme diferencia. Escúcheme bien. Las cosas irían mucho mejor dependiendo del Señor. La vida sería tanto más suave y pacífica dependiendo del Señor. La vida sería tanto más fructífera dependiendo del Señor. Nuestros corazones y nuestras mentes estarían tanto más inundados de seguridad, de confianza y esperanza dependiendo del Señor. Piense esto conmigo, porque yo creo que aquí hay varias lecciones sobre esta escritura que estamos estudiando aquí en Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta 27.
Y el enfoque aquí está en versículo 26, cuando ellos fueron y lo despertaron al Señor que estaba dormido en su barco, ¿no? Y él le dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Mira, aquí hay varias cosas que tú y yo podemos, apropiar, podemos aprender aquí, ¿no? Cristo, y esta es la parte que quiero ver si le puedo dar un hincapié, un énfasis aquí. Tú sabes que muchas veces en la vida, y esto yo lo he topado con muchos en la calle, en el mundo, ¿no? En la iglesia, afuera de la iglesia, donde hay gente que realmente necesitan ayuda, pero tienen temor por pedir auxilio porque creen que te están molestando. Y así es igual mucha gente con Dios. Dios tiene muchas otras cosas que hacer que preocuparse por mí. No le voy a hablar, no le voy a pedir nada, etcétera, 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 etcétera. No sé si te has dado cuenta, pero muchas veces esa es una forma de orgullo. Es una forma de orgullo y es una manifestación de nuestra autosuficiencia que vemos que no está funcionando, pero el orgullo no me permite confesar que mi autosuficiencia no está funcionando y que realmente yo necesito ayuda. Mira, te recuerda, ahora, regresa el texto conmigo. Y vamos a comenzar en versículo 24, dice Mateo 8. Y de pronto se desató. Bueno, en versículo 23, ¿no? Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, ¿no? O sea, ellos están todo el mundo en la barca, ¿no? En versículo 24, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él lo despertaron. Ahora, escuche las palabras textuales de Jesús. Digo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Jesús no le reclamó, ¿por qué me despertaron? ¿No sabes que yo estaba en la luna, en la quinta, yo estaba en el quinto nivel de los cielos, yo estaba soñando? Él no dijo nada de eso. No, en otra palabra, Jesús nunca se molestó. Cristo no se molestó que lo llamaron y también que interrumpieron su sueño. Él no se molestó por eso. ¿Sabe lo que le molestó a él? Le molestó el temor que ellos tenían. El temor y la falta de confianza de ellos. Eso fue lo que le molestó a él. No es que ellos lo vinieron a interrumpir en su sueño. Mira, Dios no se molesta que tú vienes a interrumpir en su vida. Lo que le molesta es que muchas veces tú y yo nos presentamos delante de él con mucha falta de fe, con mucha duda. Nunca le molesta nuestro clamor a él. Nunca le molesta al Señor, nunca. La segunda cosa que yo creo, la segunda lección que yo creo que podemos captar aquí, aprender es esta. Mira, el discípulo no tiene excusas para el temor. ¿Me está escuchando? El discípulo no tiene excusas para el temor. De entre todas las gentes se espera que los creyentes sean las personas que confían en Él, sabiendo que Él se ocupa de sus vidas. Los creyentes deben de conocer el poder sobrenatural de Jesús. Se espera de ellos que atraviesen todas las circunstancias con valor, incluso la muerte. Mira, los únicos que se deben de atrever de morir, se lo puedo poner en esos textos, en esas palabras. El único que se debe atrever de morir debe ser el creyente.
Porque Él ha depositado su alma, su espíritu, su eternidad en las manos del Señor. Y Él sabe su destino. Él sabe exactamente dónde Él va. En un abrir y cerrar del ojo está en la presencia del Señor. Por esa razón, el único que se debe atrever a morir debe ser el creyente. Mira, los creyentes deben conocer el poder sobrenatural de Jesús. Y se espera de ellos que atraviesen todas las circunstancias con valor, incluso la muerte. La tercera cosa o la tercera lección que podemos apropiar de esta escritura que estamos estudiando es que los discípulos se olvidaron. Se olvidaron de Cristo, estando en el mismo barco. ¿Qué? ¿La distancia de qué? ¿Una distancia de 1 metro, 1,5 metros? ¿Máximo 2 metros? Así somos nosotros. Cristo es omnipresente, Dios es omnipresente, siempre está presente, no me importa en qué parte del mundo, simultáneamente Él está presente, en otra parte, está a la par nuestra, y se nos olvida de Cristo. Mira, aquí estos discípulos lo tenían a la par, ahí estaba, y se olvidaron. Podían haber prevenido gran parte de sus problemas si lo hubieran buscado antes. Como se dijo antes, trataron de manejar la situación ellos mismos, confiados en su propia habilidad. Eran pescadores, se habían acostumbrado a estar en una barca en medio de las tormentas. ¿Cuántas veces andamos confiados en nosotros mismos, igual sin prestar atención? Perdón, sin prestar atención al Señor y a su protección. Nosotros somos culpables, si es que somos honestos, somos igual de culpables. Perdón. Igual de culpable. Siempre tenemos necesidad de invocar al Señor. No es preciso esperar hasta el último momento, esperando que entonces se haga presente y responda a nuestra emergencia. ¿Sabe lo que pasa en la vida de muchos creyentes? Mira, en la vida de muchos creyentes es que somos perezosos, vagos, no planificamos bien las cosas de la vida, ¿me entiende? Y luego, ¿ves? Nuestra falta de planificar bien las cosas se convierte en una emergencia. Y yo le digo a los hermanitos, mira, su falta de planificar las cosas bien no se convierte en una emergencia de mi parte. Mi Dios. Debemos ir a hablar con el Señor primero. Pero ¿sabe lo que pasa con nosotros? Tenemos la tendencia de tratar a Dios como el último recurso y no como el primero y el único recurso. Y siempre estamos clamando porque al fin, cuando se nos agotó toda la astucia, toda la inteligencia y aún toda nuestra experiencia no nos puede ayudar, luego vamos a hablar con Él. Estos hombres se pudieron haber detenido todos los problemas que tuvieron en esa barca. Simplemente, Señor, viene la tormenta. Porque lo vieron, que venía la tormenta. Pero no, trataron de manejar la situación en sus propias manos, igual como tú y yo tenemos la tendencia de tratar de manejar la situación en nuestras vidas, ¿no? Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Abre sus Biblias allá en 1 Pedro capítulo 5, por favor. 1 Pedro capítulo 5, por favor. Y mira lo que dice en versículo 7. En versículo 7, por favor. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros.
¿Cuándo lo echa? ¿Antes que comienza o después que se termine toda la cosa? Si es que somos honestos, muchas veces lo hacemos después, demasiado tarde. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 18. Versículo 18 dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La cuarta lección que nosotros podemos apropiar y aprender aquí es que Cristo amonesta el temor y la incredulidad. Cristo amonesta el temor y la incredulidad. Temor y incredulidad lo deshonra. Son actitudes que dicen al mundo que Cristo no es suficiente. Por esa razón, nosotros nunca debemos estar en ese estado de dudas y falta de confianza en el Señor. Mira, lo que estamos gritando al mundo es que Cristo no es suficiente. Eso es lo que estamos gritando. Que Él no es suficiente. Él no es suficiente fuerte. Y que no se ocupa suficientemente de nosotros en nuestros problemas y pecados. ¡Qué necios somos! ¿Acaso ese gran versículo que tú y yo citamos todo el tiempo, muy conocido? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. En ese gran versículo que ha sido pisoteado por todo el mundo, título mundo. En Juan capítulo 3, versículo 16, donde él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue el que vino a iniciar todo con nosotros. Una vez más, te recuerda que Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Mire el llamado que hace el Señor con nosotros. Abre sus Biblias allá en Mateo capítulo 11. Vamos a Mateo capítulo 11, por favor. Quiero que vea conmigo en Mateo capítulo 11. Y mira lo que dice en versículo 28, 29 y 30. Donde la palabra del Señor dice, venid a mí todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré que descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde y de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mira, imagínese, si tú haces esta obra de antemano, y tú usas 2 bueyes con un yugo, ¿no?, para jalar lo pesado que tú tienes, desde el principio de la obra, del principio del trabajo, ¿ves? Tú puedes descansar en la fuerza de esos bueyes y el yugo, porque tú lo estás dirigiendo, y ellos llevan todo el peso por ti. Así es en la vida con el Señor, con Jesucristo. De que desde el principio de nuestros planes, nos ponemos el yugo y nos sometemos a la fuerza del Señor Jesucristo. Él es el que lleva delante de nosotros la fuerza y las preocupaciones. Ahora, la quinta cosa o la quinta lección que tú y yo podemos aprender de esta gran experiencia, una vez más, vamos a regresar a la escritura en Mateo capítulo 8, en versículo 23, dice, cuando entró Jesús en la barca y sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Y en versículo 25, y llegándose a él, ellos corrieron a él, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Versículo 26, y él le dijo, ¿por qué estáis amedrentados, asustados, temerosos, aterrorizados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Mira, él le llamó la atención, hombres de poca fe.
Hombres de poca fe, mujeres de poca fe. ¿De qué fe estamos hablando? Buena pregunta, ¿no? Mira, quiero que tú notes algo. Que la fe es varias cosas. La fe es varias cosas. Primeramente, la fe debe ser el fundamento. La fe debe ser el fundamento de nuestras vidas, no una viga de sostén en la emergencia. Repito, la fe debe ser el fundamento de nuestras vidas, no una viga de sostén en la emergencia. La segunda cosa de la fe es que la fe debe ser nuestra conducta corriente. La fe debe ser nuestra conducta corriente, no el suero en las emergencias. La tercera cosa de la fe es que la fe debe ser el pensamiento constante en nuestra mente, no el pensamiento esporádico motivado por la necesidad. La cuarta cosa de la que tenemos que reconocer de la fe es que la fe debe ser el ruego constante de nuestro corazón, no un desesperado clamor ocasional de vez en cuando. La sexta lección que tú y yo podemos aprender de esta escena que se encuentran los discípulos a la par del Señor. Él está durmiendo en la barca, de repente vienen las tormentas de la vida. La sexta lección es que las tormentas y pruebas, ¿no?, pueden conducir a un terrible desaliento y temor. Mira, el temor de haber ido demasiado lejos para poder volver. El temor de haber ido demasiado lejos para poder volver. El temor de que a nadie le importe. El temor de una piedra de tropiezo, una carga para otros. El temor de que una vida realmente no tenga sentido. Nosotros reconocemos eso. Pero miren lo que el Señor nos habla sobre la fe en medio de la mayor parte de las cosas que tú y yo no podemos controlar en este mundo. Mira, abre su Biblia en Mateo capítulo 28, por favor. Y en Mateo capítulo 28, mira lo que dice en versículo 28, ¿no? Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es nuestra responsabilidad de guardar, ¿no?, y poner en práctica todo lo que la palabra nos ha enseñado a nosotros, para poder caminar en esa fe verdadera, ¿no?, y disminuir y reducir el impacto del temor del ser humano aquí en esta tierra. En sus Biblias, por favor, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Mira lo que dice aquí. Dice, sea vuestro carácter sin avaricia. Sea vuestro carácter sin avaricia, sin contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca te dejaré y te desampararé. Esa es la fe. ¿Ves? Si yo reconozco que Dios nunca me abandona, nunca me deja a las solas. ¿Entiendes? Que nunca me deja a las solas. El temor no tiene poder sobre nosotros. Porque Él lo dijo aquí, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero se nos olvida. Igual como los discípulos. Ahí estaba Jesús a la par de ellos. A la par, descansando. Y no se hicieron la pregunta, oye, aquí tenemos una tormenta, estamos ensopados y Él dormido. Quizás Él sabe algo que nosotros no sabemos. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 10. Y en 1 Corintios capítulo 10, quiero que vea conmigo versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres.
Tú sabes que para muchos de nosotros lo que está sucediendo en este momentito es la cosa más grande del mundo. Ya, porque tú lo estás viviendo en ese momento, lo estás experimentando en ese momento. Pero mira lo que dice el Señor. Tú crees que te vas a hundir, ¿no? Y que todo se va a terminar aquí. Y el Señor del cielo, de allá arriba, Él se fía abajo. Y Él nos viene abajo. No os sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Mira, vete conmigo ya en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 2, mira lo que dice en versículo 10. Dice, no temas lo que estáis por sufrir. Wow. Sí. ¿Escucharon? Jesús dice, no temas por lo que estáis por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él dijo, no temas de sufrir. Escucha lo que dice el salmista. Salmo capítulo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4 dice esto, dice, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. El salmista dijo más adelante, abre su Biblia en Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1, donde él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ve lo que dice. Dice, ¿a quién temeré? El Señor es fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Vamos a rezar Mateo capítulo 8, en versículo 26. Mateo capítulo 8, versículo 26. Mira lo que dice aquí. Y aquí, el tema aquí, en la segunda parte del versículo 26, está hablando de una liberación fuerte, una liberación poderosa, una gran calma. Mira lo que dice Mateo 8:26. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran en otra palabra, lo que vemos en este versículo pequeñito. Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar y sobrevino una gran calma. Es que Cristo es el soberano Señor. Cristo es el soberano Señor sobre toda la naturaleza. Puede hacer lo que Él quiere para cualquiera de nosotros. Se levantó y reprendió la tormenta y luego hubo instantánea calma. Pero note esto, los discípulos hicieron una lectura equivocada tanto de la situación como de la presencia de Cristo. Cuando despertaron a Cristo, este inmediatamente señaló el temor de ellos. Aún antes de levantarse y responder la necesidad de ellos. Lo despertaron, él despega los ojos. ¿Por qué? Son hombres de poca fe. ¿Por qué tienen tanto temor? Ni se había levantado todavía. Esto indica algo de crucial importancia para nosotros. Todos los problemas del mundo son conocidos por Cristo. Todos los problemas del mundo son conocidos por Cristo y solucionados providencialmente por Él. No le es necesario apresurarse para solucionarlas. Mira, nunca he hablado con las personas cuando están en un grupo de oración y siempre me llama la atención, ¿no?
Estamos un grupo y estamos orando, y la persona que comienza a orar, Señor, tú sabes esto y 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 esto, y por si acaso, Señor, y esto pasó y esto pasó y esto es lo que va a suceder, si tal cosa no sucede, bla 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 bla. Y ellos, la persona que dice que confía en él, y yo no sé lo que están confiando, ellos dicen que confían en él, siente la gran necesidad que por si acaso Dios no sabe, le van a dar la información de lo que Él no sabe. Si ese es el caso, Él no es soberano. Si ese es el caso, Él no es omnisciente. Si ese es el caso, Él no es Dios. ¿Me entiendes? Él ya conoce. Mira, está todavía despegando los ojos y él dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están aterrorizados? ¿Por qué tienen temor? Mira, para el Hijo de Dios, los problemas no son un peligro o una amenaza, no son, aunque así lo sentimos. Esto no significa que no hemos sufrido ni morir, ni que seamos eximidos de terribles pruebas. Era preciso que los discípulos experimentaran con estas tormentas y muchas otras tormentas en el futuro. Pero Cristo estaba con ellos y siempre está con nosotros. Nos va a fortalecer y conducir a través de todas las tormentas de la vida. En efecto, como con los discípulos, Dios usa las tormentas de la vida para enseñarnos a confiar más y más en Él. Si no hubiera pruebas, no habría necesidad de confiar en Él. Esa es la realidad. ¿Cuántas veces hacemos una lectura, ¿no?, equivocada de la presencia de Cristo, pensando que está fuera de nuestro alcance? ¿Y cuántas veces nos equivocamos en cuanto a la tormenta, pensando que está fuera del control suyo? El problema es que no estamos andando suficientemente cerca de Él para ser conscientes de su presencia y su protección. Él hablará y clamará y calmará la tormenta en el momento más indicado, después de que cada uno haya aprendido lo que debía aprender por medio de las tormentas. Escuche lo que dice la palabra en Mateo capítulo 19. Y en Mateo capítulo 19 lo dice de esta forma. Dice, pero Jesús, mirándolos, le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. En Mateo capítulo 28 se nos olvida esto. Abre su Biblia ahí. Hay una cosa pequeñita que se nos olvida a nosotros. En Mateo capítulo 28, mira lo que dice. Dice en versículo 18, dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad ha sido dado en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él es el máximo de todo. Él es el máximo de todo. Y se nos olvida eso. En San Lucas capítulo 1 versículo 37 dice, porque ninguna cosa será imposible. ¿Para quién? Ninguna cosa será imposible. ¿Pero para quién? Para Dios. San Lucas 1:37. Mira lo que dice. ¿Te recuerda Job? ¿Te recuerda Job? Abre sus Biblias en Job capítulo 26 versículo 12. Job capítulo 26 versículo 12. Mira lo que dice. Al mar agitó con su poder, y Rahab quebrantó con su entendimiento. Dios es omnisciente, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Puede llevar a cabo dos cosas a dos extremos simultáneamente.
En Salmo 115 dice esto en versículo 3. Salmo 115, versículo 3 dice lo siguiente. Dice, nuestro Dios está, ¿dónde? En los cielos. Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Salmo 115, versículo 3. No, escuche el profeta Isaías. Y el profeta Isaías lo dijo de esta forma en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, en versículo 13 dice, aún desde la eternidad, yo soy. Dios habla. Aún desde la eternidad, yo soy. Y no hay quien libre de mi mano, y yo actúo. ¿Y quién lo revocará? Él es lo máximo en autoridad. Piense conmigo. Mira, Cristo se levanta. Cristo se levanta cuando Él es invocado, es cuando Él se levanta. Cuando somos sinceros al orar, Él se levanta para ayudarnos. Él se para y enfrenta la situación supliendo nuestras necesidades más allá de lo que pedimos de la mejor forma posible. Escuche bien lo que dice en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, escuche en la forma como lo pone el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo así. En Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este mismo Pablo más adelante lo pone de estos términos. En Efesios capítulo 3, en versículo 20. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice esto, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Piense bien conmigo. Yo creo que note dos cosas aquí, ¿no? Dos cosas. Primeramente, Cristo puede calmar cualquier tormenta de la vida para nosotros. Punto. Cristo puede calmar cualquier tormenta de la vida para nosotros. Punto. La segunda cosa es que Cristo puede fortalecernos para atravesar cualquier tormenta de la vida. No todo el tiempo es la voluntad de Dios de sacarnos de la tormenta. Esquivar la tormenta. No, muchas veces tenemos que atravesar, tenemos que entrar en medio de la tormenta para salir al otro lado, porque en esa experiencia vamos a aprender un sinfín de cosas, un sinfín de lecciones que no hubiera sido posible debajo otras circunstancias. Permíteme, abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, por favor. Mira lo que dice en versículo 3 y 4, por favor. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, dice misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios permite las experiencias en nuestras vidas para que nosotros podamos ayudar a otros y consolar a otros por las mismas situaciones que ellos tienen que atravesar que hemos atravesado nosotros. En Filipenses capítulo 1. En Filipenses capítulo 1. Mira lo que dice en versículo 29. Dice, porque a vosotros os he concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también que sufrir por Él. El sufrimiento es parte del llamado de la vida de un creyente, y sufrimos por Él, por su causa. Somos llamados para eso también. No todas las tormentas son diabólicas. Muchas tormentas Dios lo ha permitido para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe.
levantar nuestro ánimo, disminuir la duda, disminuir el temor. Permíteme, escuche el apóstol Pedro. Abre su Biblia allá en 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, mira lo que dice versículos 12 y 13. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13 dice esto, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba de que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. El último versículo en estos últimos momentos que tenemos juntos. Vamos a rezar a Mateo capítulo 8, versículo 27. Ahora, mira lo que dice. En Mateo capítulo 8, versículo 27. Pero vamos a ponerlo en su contexto porque vamos a concluir esta sección, este párrafo. Cuando entró Jesús en la barca, versículo 23, sus discípulos le dijeron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo en versículo 26, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Ahora versículo 27 dice: y los hombres se maravillaron. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este? ¿Quién? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Mira, aquí en este último punto aquí, en nuestro gran bosqueo había 7 puntos. El último punto, punto 7, es que hablando del poder, un propósito maravilloso. Un propósito maravilloso. Los discípulos se maravillaron. Nunca habían visto algo semejante. Perdón. Nunca. Aún los vientos y el mar le obedecían. La primera cosa que podemos destacar aquí es que ahora ellos sabían mejor. Ahora ellos sabían mejor lo que significaba llamarle Señor. Él era el soberano Señor que poseía todo el poder sobre la naturaleza, el mismo poder que los profetas de la antigüedad proclamaron de Dios. Él es Él. La segunda cosa es que ahora también sabían mejor lo que significaba confiar en Dios y en su palabra. ¿Te imaginas? Ellos están en el barco y venga Jesús. Te reprendo, viento, lluvia, asiéntase, cálmase. Pura palabra, 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 palabra. Ellos ahora sabían mejor lo que significaba confiar en Dios y en su palabra. Era capaz de controlar incluso los elementos de la naturaleza. Ahora podían depender de su poder, seguros que Él podía hacer lo que fuera necesario. ¿Me está captando? En Él estaba disponible, ¿qué? En Él estaba disponible el poder para controlar todas las cosas y hacer todas las cosas. Por favor, abre su Biblia ya en Juan capítulo 14, versículo 12. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 12. Mira lo que dice. Dice aquí: en verdad y en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿Sabe qué? Regresa en Efesios. En Efesios capítulo 3. Te quiero mostrar. Y en Efesios capítulo 3, mira lo que dice en versículo 20.
Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendamos según el poder que obra en nosotros. Yo no tengo que entender el poder de Dios. Yo tengo que creer en el poder de Dios. Yo no tengo que preguntar, Señor, pero ¿cómo lo va a hacer? Yo solamente tengo que confiar que Él lo va a hacer. En Filipenses, por favor, capítulo 2. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 2, por favor. Mira lo que dice el versículo 9 al 12. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Dios Padre. Así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el último versículo, aquí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están aterrorizados? ¿Por qué están temerosos? ¿Por qué están con miedo? ¿Por qué están tan asustados? ¿Pero por qué? ¿Por qué? 2 Timoteo, el último versículo que quiero citar aquí, el último versículo es 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, donde dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué estamos amedrentados? Yo nunca quiero escuchar de los labios del Señor a dirigirse a mí y decirme, hombre de poca fe. Nunca quiero escuchar esas palabras.